vamos a partir hablando de generalidades sobre inflamación y trastornos psiquiátricos. Nos encontramos con tres elementos principales. Uno es el rol de la inflamación en las enfermedades psiquiátricas. Después vamos a hablar un poco, y entre medio además de cada una de las patologías que vamos a ver de forma específica, la alta comorbilidad que existe entre las enfermedades psiquiátricas y las enfermedades inflamatorias o autoinmunes. Y también vamos a hacer un énfasis en las manifestaciones psiquiátricas de las enfermedades inflamatorias y autoinmunes, puesto que esto representa igual un desafío diagnóstico importante en el quehacer psiquiátrico. Entonces, para partir, vamos a hablar del rol de la inflamación en los trastornos psiquiátricos. Cuando hablamos de autoinmunidad, estamos hablando de un proceso de respuesta inmune autodirigida, con una falla en la regulación de la autoactividad que se asocia a daño tisular. La fisiopatología propuesta para esto es que, debido a estrés, hay liberación de citoquinas. Esto produce una activación del eje hipotalámico pituitario adrenal. Este eje puede producir una estimulación de la IDO, que es la idoleamina 2.3 dioxigenasa. La importancia de esta enzima es que su actividad se estimula tanto por citoquinas inflamatorias, proinflamatorias como antiinflamatorias, y clivan el triptófano en quinurenina. Por tanto, la estimulación del IDO por inflamación va a producir una depresión de triptófano, y como todos sabemos, el triptófano es un precursor de serotonina. El aumento de la producción de los metabolitos de la quinurenina, además, puede producir estimulación del receptor NMDA, consecuencia de esto además una alteración a nivel del glutamato, y por sí solo estos radicales producen cierto grado de neurotoxicidad. Dentro de los hallazgos en relación a los marcadores de inflamación que se han estudiado en patologías individuales a nivel psiquiátrico, hay estudios principalmente en depresión y trastorno afectivo bipolar, pero también encontramos presencia de este aumento de marcadores inflamatorios en esquizofrenia y trastorno de estrés postraumático, dentro de otros. En caso de depresión, si agarramos pacientes con el diagnóstico de depresión versus controles sanos, hay un aumento del TNF-alfa e interleuquina 6 a niveles séricos. Los pacientes que tienen un aumento de la PCR, se vio que hay una correlación clínica con una persistencia de los síntomas depresivos y además una mayor comorbilidad médica en estos pacientes. En aquellos pacientes que tenían depresión más estos parámetros inflamatorios elevados, además existía una menor respuesta a antidepresivos versus los pacientes que solo tenían depresión sin marcadores inflamatorios. De forma bien interesante, además aquellos pacientes que respondían a tratamiento antidepresivo, existía una disminución de los niveles de TNF-alfa, versus aquellos pacientes que persistían con los niveles elevados, que pueden presentar una clínica refractaria de tratamiento antidepresivo. En el caso del trastorno afectivo bipolar, también hay un aumento de TNF-alfa y de otros biomarcadores proinflamatorios, y esta elevación se vio tanto en estados maníacos como en estados depresivos como en eutimia. Además, se vio que hay una baja de la interleuquina 6 y del TNF, asociada a un aumento de la interleuquina 10. La interleuquina 10 tiene un rol antiinflamatorio, y esto era en pacientes posterior al tratamiento con ácido valproico o con litio. O sea, tenemos en el trastorno afectivo bipolar esta alza de los marcadores proinflamatorios, y tras el tratamiento disminuye. Con respecto a la comorbilidad y riesgo, vemos que hay esta relación bidireccional entre inflamación y trastornos psiquiátricos. En la esquizofrenia, como todos sabemos, dentro de los factores de riesgo, hay una historia de infecciones severas, perinatal, ¿no es cierto?, en infancia, y además una asociación con enfermedades autoinmunes, en el aumento del riesgo de tener esquizofrenia. En trastorno afectivo bipolar vamos a ir viendo después en las patologías posteriores, pero además la incidencia de TAP, por ejemplo, en lupus, es mucho más alto que la población general. Tenemos un 6% de incidencia de TAP versus el 1 a 2% de la población general.
Y en depresión también, que es lo más estudiado, en enfermedad coronaria la incidencia de depresión aumenta, la prevalencia de depresión aumenta 31 a 45%, en diabetes de 9 a 26% y en cáncer un 25%. Básicamente, si una persona tiene un antecedente de una enfermedad autoinmune, el riesgo de trastorno de ánimo aumenta en 45%. También otras comorbilidades que son muy frecuentes en el contexto de enfermedades autoinmunes son los trastornos de ansiedad y el TOC, que también los vamos a ir mencionando cuando vayamos viendo las enfermedades de forma individual. Entonces, llegado a esta relación de inflamación, trastorno psiquiátrico y enfermedades autoinmunes, tenemos estas manifestaciones psiquiátricas que son parte de las enfermedades autoinmunes y que se podrían confundir con trastornos psiquiátricos primarios. Dentro de estas enfermedades está el lupus, tiroiditis de Hashimoto, artritis reumatoide, la encefalitis anti-NMDA, Addison, sarcoidosis, Sjögren, escleroderma. No vamos a ver todas estas enfermedades, pero vamos a hacer énfasis en algunas, en particular como por ejemplo la encefalitis autoinmune. Vamos a partir con el lupus, que es una enfermedad autoinmune crónica, recurrente, multisistémica, tiene un muy amplio espectro sintomático y clínico, y con alta variabilidad en presentación y en su pronóstico. De los 7 dominios para el diagnóstico, uno de ellos es el neuropsiquiátrico, y el mecanismo por el cual en teoría se producirían estos síntomas neuropsiquiátricos es uno, por medio de la producción de anticuerpos, que llevaría al daño micro-macrovascular. Las citoquinas proinflamatorias, que la teoría fisiopatológica ya la revisamos, ¿no es cierto? El aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálico, el estrés psicosocial por la enfermedad como factor independiente, y los efectos adversos del tratamiento dirigido al lupus, que también puede producir síntomas neuropsiquiátricos. Entonces, tenemos las morbilidades psiquiátricas en lupus. De las más relevantes está depresión y trastorno afectivo bipolar. 50% de las mujeres con lupus presentan un diagnóstico de depresión. Y como ya mencionamos, 6% prevalencia de trastorno afectivo bipolar también en pacientes con lupus. Trastornos de ansiedad generalizada, fobia social, trastornos de pánico son los diagnósticos que más aparecen. Y trastornos de personalidad, como bien interesante, un 35.6% cumple criterios para un trastorno de personalidad. Eso es 3 veces más el riesgo de una población en general. Y el trastorno de personalidad más frecuente fue el obsesivo-compulsivo. En general, las comorbilidades psiquiátricas en enfermedades inflamatorias se repiten bastante. Los trastornos de ánimo, trastornos de ansiedad, exactamente estos mismos diagnósticos, GAD, fobia social y trastorno de pánico. De forma un poco más específica, el TOC está en un 9 a 16% en los pacientes con lupus, versus el 2.3% de la población general. Y además, dentro de la progresión de la enfermedad, se ha visto una mayor incidencia de demencia en estos pacientes a largo plazo. Dentro de las manifestaciones neuropsiquiátricas, lo importante de esto es que de los pacientes con lupus ya hay una alta variabilidad en el registro, pero se ha informado un 21 a un 95% de los pacientes presentan en algún momento una manifestación neuropsiquiátrica. Es uno de los 7 dominios para el diagnóstico de lupus. Y de estos, 13 al 38% es atribuible directamente al lupus. O sea, no como comorbilidad, sino que como manifestación per se de la enfermedad. Existe una correlación negativa entre los síntomas neuropsiquiátricos y la calidad de vida de estos pacientes, y además hay un aumento de 10 veces la tasa de mortalidad cuando estos pacientes tienen síntomas neuropsiquiátricos, si lo comparamos con la población general. Las manifestaciones neuropsiquiátricas más importantes en frecuencia están las alteraciones cognitivas, que pueden ir de un 20 a un 80%, los síntomas anímicos, que es el segundo más frecuente con un 20.7%, el estado confusional agudo, psicosis lúpica y trastornos de ansiedad y trastorno obsesivo compulsivo. Nos vamos a detener un poco en los más frecuentes y como por ejemplo, o sea, en los más importantes como para nosotros en el diagnóstico diferencial. En las alteraciones cognitivas se caracteriza por una alteración en memoria de trabajo, función ejecutiva, atención disminuida y un enlentecimiento cognitivo global.
las alteraciones cognitivas están asociadas a presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Recordemos que los anticuerpos antifosfolípidos tienen un rol en el estado de procoagulación y desarrollo de isquemia local, pero esta asociación con las alteraciones cognitivas no necesariamente tiene que ver con un daño isquémico o con un accidente cerebrovascular previo identificado en relación al cuadro. Con respecto a los síntomas depresivos, existen algunos factores de riesgo o predisponentes a presentar síntomas depresivos en pacientes lúpicos. Uno es el uso de prednisona más de 20 miligramos al día. Se ha visto que la mayoría de los pacientes que presentan síntomas depresivos, nuevamente esto es en contexto de la enfermedad, no como comorbilidad, tienen una actividad cutánea activa o mielitis, y se ha visto alguna relación, aunque inconsistente, con el anticuerpo P ribosomal. Importante destacar que estos pacientes tienen un alto porcentaje de ideación suicida, o es muy frecuente la ideación suicida en estos pacientes. Bueno, como toda ideación suicida, bien multifactorial, pero además algo a considerar con respecto al estrés que produce en general tener una inflamación crónica en estos pacientes. Y con respecto a psicosis, voy a detener un poquitito más, porque frente a un cuadro psicótico en un paciente con antecedentes de lupus, tenemos distintos diagnósticos diferenciales. Uno es que la psicosis sea atribuible al lupus, ¿no es cierto? Otra opción es que la psicosis sea por uso de corticoides, o la tercera opción es que la psicosis sea de una causa psiquiátrica primaria. Entonces, considerando esto, nos vamos a detener un poco en psicosis por lupus. En un estudio de 485 pacientes con lupus, 2.3% hizo una psicosis secundaria al lupus, digamos, con esa atribución diagnóstica. El 60% lo presentó la psicosis como el primer síntoma, lo cual es importante en el sentido de que el diagnóstico de lupus no estaba hecho previo al episodio psicótico. 80% presentó el episodio psicótico durante el primer año de diagnóstico de lupus. Considerando esto, los pacientes que presentan psicosis por lupus se asocian a, una enfermedad lúpica activa, con alta actividad. Normalmente esto está acompañado de otros síndromes neuropsiquiátricos. Recordemos que otras manifestaciones neuropsiquiátricas del lupus pueden ser convulsiones o neuropatías periféricas y centrales. Estos pacientes tenían todas manifestaciones lúpicas multisistémicas, además, o sea, es muy raro ver un paciente con lupus psicótico, pero que no tenga ningún otro síntoma de lupus activo, nos haría pensar más en una enfermedad psiquiátrica primaria. La actividad cutánea también estaba presente, anticuerpos antifosfolípidos en su mayoría, y, bueno, nuevamente los anticuerpos antirribosomal P, aunque con una asociación bien inconsistente a diferencia del antifosfolípido, que está mucho más frecuente. La importancia de esto es que el tratamiento de la psicosis por lupus debe estar focalizado en la causa subyacente, o sea, en tratar el lupus con corticoides y con inmunosupresores. Lo cual es un tratamiento muy distinto si comparamos con, por ejemplo, otro de los diagnósticos diferenciales de esta psicosis, que podría ser los síntomas neuropsiquiátricos inducidos por corticoides. Es importante distinguir entre psicosis lúpica y psicosis por corticoides. Básicamente el tratamiento es lo contrario. Cuando uno debería sospechar una psicosis por corticoides, cuando tenemos un tratamiento con prednisona o en una equivalencia de prednisona mayor de 40 miligramos día, la manifestación de síntomas neuropsiquiátricos por corticoides es dosis dependiente. Se ha visto que un 18.3% presentaron algún síntoma neuropsiquiátrico, pero con dosis de 80 miligramos o más al día, versus un 1.3% con dosis baja 40 miligramos día. Por eso se deja un poco el corte de 40 miligramos día de prednisona como para hacer la sospecha. Lo otro es que estos RAM neuropsiquiátricos suelen aparecer aproximadamente en las 2 primeras dosis, o del inicio del tratamiento o de un ajuste de dosis de tratamiento. Ya, si el paciente lleva con la misma dosis 6 meses, es difícil que esté haciendo una psicosis por corticoide en ese contexto. Y la sintomatología es bien afectiva en su manifestación. Va a haber manía, euforia, irritabilidad, ansiedad.
Puede manifestarse también como una depresión psicótica, hay alteraciones cognitivas, hay un estado confusional, como un delirium, y los síntomas psicóticos. Y el tratamiento, que decíamos que es todo lo contrario a lo que vimos anteriormente en el caso de la psicosis lúpica, es una reducción o retiro del fármaco y con eso los síntomas remiten. Entonces, en el manejo de síntomas neuropsiquiátricos en lupus, es súper importante, obviamente, recabar una buena historia clínica, pero también es importante un panel metabólico, un hemograma, una función tiroidea, B12-folato y un examen neurológico acabado. Con respecto a los síntomas anímicos y ansiosos que puedan aparecer, se realiza el tratamiento habitual de estas patologías psiquiátricas, el mismo esquema, y con terapia cognitiva conductual tiene una buena evidencia en estos casos. En delirium, más por una cuestión de descarte de otras comorbilidades o como de otra causa etiológica concomitante, se recomienda una resonancia magnética, una punción lumbar en caso de una sospecha específica. En el caso de las alteraciones cognitivas, también una resonancia y obviamente la evaluación neuropsicológica para determinar severidad y naturaleza de la función. En el caso de psicosis, también se recomienda la resonancia magnética, nuevamente más que porque uno vaya a encontrar alteraciones específicas estructurales en la resonancia magnética, es como para descartar alguna otra etiología del cuadro neuropsiquiátrico. Entonces tenemos la siguiente, es la artritis reumatoide, que es una enfermedad inflamatoria crónica asociada a sinovitis simétrica de articulaciones periféricas con una frecuente progresión a la inflamación sistémica. Aquí, dentro de las manifestaciones neuropsiquiátricas, me voy a enfocar en las otras que no hablé tanto en lupus, pero también pueden estar presentes, que es el estrés por enfermedad o la conducta de enfermedad, que se relaciona a las enfermedades inflamatorias crónicas. Básicamente, considerar como factor independiente a todo este proceso inflamatorio corporal que uno pueda tener. Además está la disfuncionalización, o la percepción de disfuncionalización en los pacientes, el dolor crónico, las alteraciones del sueño, el aislamiento social, síntomas depresivos, fatiga y ansiedad en relación al impacto funcional. ¿Ya? Que todos son síntomas que pueden aparecer más como por consecuencias de vivir la enfermedad que por la enfermedad per se. En la artritis reumatoide, los síntomas neuropsiquiátricos que vamos a encontrar, depresión en un 15%, en grave disfunción cognitiva y ansiedad en un 21-70%. En depresión hay un importante overlap de síntomas, como hemos visto, que incluye incluso la reducción de apetito como parte del cuadro de artritis reumatoide. Y el tratamiento de los síntomas depresivos, que se utiliza el esquema habitual, entre paréntesis, de tratamiento psicofarmacológico, se asocia a mejoría tanto de la sintomatología depresiva como de la respuesta global a la artritis reumatoide. O sea, mejora la artritis reumatoide en general, solamente tratando los síntomas, o sea, no solamente tratando, pero tratando además los síntomas depresivos. Existe un mayor riesgo de suicidio en estos pacientes, es importante notarlo a la hora de evaluar uno de estos pacientes. Con respecto a la disfunción cognitiva, la función ejecutiva, el aprendizaje y memoria visoespacial y el aprendizaje y memoria verbal están alterados. Hay ciertos factores de peor pronóstico cognitivo que son los mismos factores de riesgo para una enfermedad cardiovascular. Recordemos que en la artritis reumatoide hay un aumento del riesgo cardiovascular per se por tener la artritis reumatoide. Está el uso de corticoides orales y bajos ingresos y bajo nivel educativo también como factores de peor pronóstico cognitivo. Y en la ansiedad, como podemos ver, muy similares a los del lupus, trastorno de ansiedad generalizada, fobia específico y trastorno de pánico son las asociaciones más frecuentes. Con respecto al manejo de síntomas, el estudio, si es que el paciente no tiene ninguna imagen cerebral previa, se recomienda una resonancia magnética, más que porque se pueda atribuir a los síntomas neuropsiquiátricos per se, es por el alto riesgo de lesiones focales en el sistema nervioso central, por el alto riesgo aterosclerótico de la artritis reumatoide per se. Considerar siempre
si es que es algún fármaco reciente o algún fármaco habitual del paciente el que esté pudiendo producir síntomas neuropsiquiátricos. Aquí tenemos una lista desde los AINES, corticosteroides, ciclosporina, sulfasalazina, metrotexato, interferón y tacrolimus, que pueden dar manifestaciones psiquiátricas. Siempre tenerlos en consideración a la hora de evaluar al paciente. Los síntomas depresivos y ansiedad, CBT es una de las alternativas, y mindfulness son los que tienen más evidencia para el manejo de estos síntomas. Ahora, en algún momento se propuso la amitriptilina como manejo de esto, pensando en que se ocupaba su efecto analgésico y además su rol antidepresivo. Sin embargo, se vio que no redujo la amitriptilina los síntomas depresivos o los síntomas ansiosos. Por tanto, los inhibidores selectivos se consideran los agentes de primera línea debido a su perfil favorable de efectos secundarios. Dentro de también otros psicofármacos que tienen evidencia para estos síntomas está la venlafaxina, el milnacipran y la duloxetina, que tienen eficacia demostrada en dolor neuropático, osteoartrítico y la fibromialgia. Serían una buena opción en este tipo de pacientes. Con respecto a la tiroiditis de Hashimoto, de comorbilidades, bueno, tenemos episodio depresivo mayor, trastorno de pánico, TOC, y una mayor frecuencia de incidencia, de prevalencia de tiroiditis de Hashimoto en población con trastorno afectivo bipolar. Y además ciertas consideraciones en el manejo de los rangos de hormona tiroidea en esta población específica de los pacientes con TAF. Existe un overlap sintomático, nuevamente, de síntomas depresivos, fatiga, problema de concentración, falta de apetito y retraso psicomotor. Esto es importante destacar que estos síntomas psiquiátricos se pueden dar aún en contexto de una enfermedad de tiroiditis de Hashimoto eutiroidea, o sea, no es necesaria la alteración a nivel de hormona tiroidea para presentar estos síntomas. Y las alteraciones cognitivas podemos tener en el contexto de un hipotiroidismo no tratado, donde puede haber una alteración en la recuperación de memoria, particularmente la verbal, y existe una mejoría parcial con el tratamiento cuando uno da el suplemento de hormona tiroidea. Sin embargo, en la tiroiditis de Hashimoto eutiroidea también pueden existir deficiencias en atención e inhibición de respuesta, y tiene una buena correlación con los títulos de anti-TPO. Importante como el cuadro que más destaca de esto, más que por su frecuencia, por su manifestación clínica, es la encefalitis de Hashimoto. Se caracteriza por tener, es una encefalitis que se caracteriza por tener anticuerpos antitiroideos elevados. La presencia de anti-TPO está entre un 86 a un 100% y antitiroglobulina positivos en un 73%. Es una encefalitis que tiene una excelente respuesta a corticoides. En la clínica tenemos un cuadro como de delirium agudo, puede manifestarse como depresión, manía, convulsiones, alteraciones neurológicas focales, y lo que pone el nombre un poco el cuadro clínico, la psicosis aguda. Es un deterioro subagudo de la función cognitiva en un 62% y convulsiones en un 46%. Esos eran los síntomas más frecuentes en este cuadro. Es importante, estos son los criterios diagnósticos, los puse solamente como para identificar que la gran mayoría de ellos son descartes de otra patología atribuible, y que el cuadro es básicamente clínico más la presencia de anti-TPO en suero. Es importante. En el electroencefalograma existe una desaceleración difusa en un 98%, y en la resonancia magnética es normal en más del 50% de los casos. Espera, Ana Karen, una duda. Ahí en la clínica pusiste delirio agudo, ¿te referís a delirium? Sí, sí, es un error de tipeo. Sí, es delirio. Eso quería hacer, gracias. En la enfermedad de Graves, bueno, sin un trastorno autoinmune de la glándula tiroides, las comorbilidades psiquiátricas se repiten, ¿no es cierto? Fobia social, episodio depresivo mayor y ansiedad generalizada. Dentro de los síntomas más frecuentes, irritabilidad, fatiga, ánimo ansioso, pérdida de peso, síntomas somáticos, alteraciones cognitivas y alteraciones de memoria, insomnio y manía
hipomanía o síntomas depresivos. El retraso en el diagnóstico de la enfermedad de Graves es como aproximadamente de 3 a 6 meses, porque inicialmente como se presentaba con síntomas psiquiátricos, se le hacía una atribución de enfermedad psiquiátrica a los síntomas iniciales antes de la evaluación endocrina. Lo importante de esto, y lo que quise como destacar, es que se postula un mecanismo noradrenérgico para la presentación de los síntomas psiquiátricos. Esto debido a una mejoría que, si bien es anecdótica, de los síntomas depresivos, ansiosos y maníacos y cognitivos, tras el tratamiento con propanolol, sin alteraciones en la hormona tiroidea. Estamos de acuerdo de que si tenemos un hipertiroidismo por una enfermedad de Graves, podemos atribuir todos estos síntomas al hipertiroidismo, pero estamos hablando en contexto de enfermedad de Graves, inflamatoria, autoinmune, ¿no es cierto?, con unos niveles adecuados de hormona tiroidea. Y en ese caso los síntomas neuropsiquiátricos disminuyeron solamente con el tratamiento con propanolol. Hoy en día lo que se recomienda es que no hay mucha evidencia específica para el manejo de antidepresivos o psicotrópicos en estos pacientes, y sin embargo igual hay que manejarlos de alguna forma. Es la combinación de propanolol con antidepresivos para los síntomas neuropsiquiátricos. Ahora, pasando a la encefalitis anti-NMDA. Cuando hablamos de encefalitis autoinmune, ¿no es cierto?, estamos hablando de una inflamación a nivel cerebral mediada por autoanticuerpos. Dentro de las encefalitis autoinmunes, la encefalitis anti-NMDA es la segunda causa más común, constituyendo un 4%. Es una forma específica de encefalitis límbica con anticuerpos dirigidos a la subunidad GLUN1 del receptor NMDA. Se manifiesta con un patrón de síntomas psiquiátricos y o neurológicos, con un patrón rápidamente progresivo, y le vamos a dar como bastante énfasis ahora a la clínica para poder distinguir cuándo sospecharla. En la clínica, los síntomas más frecuentes son agitación, psicosis y catatonía incluso llegando a un 42% de presentación, que fluctúa entre una forma clásica rígida y el tipo hiperkinético. El cuadro de esta encefalitis es progresivo y es rápidamente progresivo. Inicia como con un pródromo flu-like, como con síntomas de resfriado de días de evolución, donde puede haber fiebre, dolor de cabeza. Es importante ese dolor de cabeza si es que hay alguna bandera roja en el dolor de cabeza, algún cambio en el patrón del dolor de cabeza, en alguien que presenta cefaleas recurrentes, por ejemplo. Náuseas, diarrea, síntomas del tracto respiratorio alto, trastorno de sueño, déficit cognitivos que inicialmente pueden pasar un poco desapercibidos, y alteraciones conductuales que normalmente igual parten en esta fase, pero se empiezan a hacer más evidentes en las fases siguientes. Las alteraciones conductuales, bueno, puede haber desde irritabilidad y después va aumentando agresión, agitación, etc. Los síntomas neuropsiquiátricos suelen aparecer entre días a las 2 semanas aproximadamente. Es un cuadro muy similar a lo que se describía en la psicosis cicloide, con un alto componente afectivo también. Puede haber ideas delirantes, alucinaciones auditivas, visuales, manía, depresión, ansiedad, confusión, agitación y disquinesias orofaciales y coreotatosis, estos trastornos de movimiento igual acercándose un poquito más a medida que avanza el cuadro. Comportamiento desorganizado, y del déficit cognitivo más evidente es alteración de la memoria inmediata, que también se va haciendo más evidente a medida que avanza el cuadro. La tercera fase de progresión puede durar desde semanas a meses, y es un estado de hiporrespuesta, donde puede haber una disfunción autonómica, ¿no es cierto?, con alteración en frecuencia cardíaca, presión arterial y alteraciones a nivel de la termorregulación, rigidez, catatonía, distonía, hipoventilación y coma. Es en este estado en el que los pacientes terminan, por ejemplo, en UCI, hospitalizados, cuando alcanzan ahí ese... Entonces, ya. Las señales de alerta ante la sospecha de una encefalitis autoinmune en pacientes con psicosis es importante porque
cuánto uno se demora en dar un tratamiento apropiado tiene alta importancia pronóstica en el cuadro. Idealmente las encefalitis autoinmunes deben tratarse dentro de los primeros 40 días del inicio de los síntomas para tener un mejor pronóstico en la evolución. Los predisponentes que tenemos, como los separé en grupos. Estas son unas banderas rojas como recomendadas en los que uno tiene que fijarse para tener la sospecha de una encefalitis autoinmune. Los separé como por etapa. Dentro de los predisponentes está el perfil del paciente, normalmente son mujeres, en una edad promedio de 21 a 27 años. Súper importante si es que está la presencia o el antecedente de un tumor reciente, o el diagnóstico, la comorbilidad o el diagnóstico previo de un trastorno autoinmune como lupus o Hashimoto, como dentro de los antecedentes del paciente. Con respecto a la instalación del cuadro, sospechar en caso de que haya un pródromo infeccioso, una progresión rápida y que se presente con una cefalea grave de nueva aparición o con un cambio clínicamente significativo en el patrón de cefalea. Con respecto a la clínica, y esto es como lo más evidente o que puede resaltar en nosotros en la evaluación inicial, es una disminución en los niveles de conciencia del paciente versus, digamos, una enfermedad psiquiátrica primaria, alteraciones autonómicas y con presencia de convulsiones. Esto debería como encender la alarma de forma inmediata. Otros hallazgos están la focalidad neurológica, los trastornos del movimiento como catatonía o esquinesia, afasia, mutismo, disartria y la presencia de parestesia. Y si es que el cuadro hasta ese momento no es tan evidente, igual hay que fijarse en la respuesta a tratamiento, sospechar ante, por ejemplo, una respuesta adversa a los antipsicóticos, mucho efecto adverso con una dosis relativamente baja de antipsicóticos, síndrome neuroléptico maligno también, una respuesta insuficiente a antipsicóticos, y también en los hallazgos de examen, una hiponatremia que no está explicada por los efectos secundarios de los medicamentos. Antes de, es importante como estas sospechas porque frente a este tipo de pacientes que, bueno, es un primer brote, es una cefalitis, es un tumor, es un episodio anímico con síntomas psiquiátricos, o sea, síntomas psicóticos dentro de los diagnósticos diferenciales que nos podemos encontrar. Ahora, cuando tengo cualquiera de estos, más de dos presentes en los que ya mencionamos, podría estar frente a una encefalitis probable, ¿no es cierto? Se me enciende la sospecha. Ante este caso hay que hacer un estudio ampliado para ver si efectivamente es o no es una encefalitis autoinmune. El estudio ampliado se realiza con una resonancia magnética, donde lo característico es ver una señal hiperintensa entre dos flares en foco temporal mesial, que es típico de la encefalitis límbica. También se pueden ver lesiones multifocales en sustancia blanca o gris. Ahora, importante destacar, el 50% de las resonancias magnéticas son normales, no tienen ninguna alteración, y hay que pedirlas con un protocolo de encefalitis. Entonces, la resonancia magnética pudiese salir normal, y esto no me descarta una encefalitis autoinmune. Con respecto al electroencefalograma, es anormal en el 62% de los casos, pero inespecífico, o sea, solamente actividad lenta desorganizada. Por tanto, que salga normal tampoco me descarta una encefalitis. Los hallazgos característicos son descargas epileptiformes neocorticales o límbicas o el extreme delta Rach. Y con respecto a la punción lumbar, que sea normal, nuevamente no descarta el diagnóstico. De los hallazgos específicos se puede encontrar pleocitosis, las bandas oligoclonales y un aumento del índice de IgG que nos traduce en una disfunción de la barrera hematoencefálica. Dentro de las cosas que hay que pedir en la punción lumbar está el citológico, el citoquímico gran cultivo, las bandas oligoclonales que tienen que ser pareadas con suero, y la síntesis intratecal de IgG, que es el índice IgG albúmina, también pareado en líquido cefalorraquídeo y suero. Como podemos ver, ninguna de estas tres es diagnóstica per se. Es muy probable que estando frente a una encefalitis autoinmune, cualquiera de estas pudiese salir normal. Pero si tengo la sospecha clínica, más una alteración en cualquiera de estas, aunque sea inespecífica, ahí amerita un panel de encefalitis autoinmune en líquido cefalorraquídeo, con anticuerpos IgG anti-GLUN1.
El diagnóstico de encefalitis, así como confirmado, es con el IgG anti-GLUN1 positivo. El resto de las alteraciones podría configurar un cuadro como encefalitis probable. ¿Por qué no se hace inmediatamente el anticuerpo IgG anti-GLUN1? Es porque existe un 10% de pacientes sin encefalitis que van a tener la IgG positiva. Por tanto, también podría dar falsos positivos. Eso se hace toda la combinación de todo este estudio. Si es que llegamos a comprobar efectivamente el estudio de encefalitis, importante hacer un screening para ver si hay presencia de alguna neoplasia. El 32% de los casos de encefalitis anti-NMDA se atribuyeron a un teratoma ovárico, así que es súper importante hacer el screening completo. El tratamiento es con corticoides en dosis altas, pulsos de metilprednisolona endovenoso, inmunoglobulinas, plasmaféresis y rituximab. Ahora, por la clínica de estos pacientes, desde el punto de vista psiquiátrico, pudiese ser un poco complicado el manejo. Estos son pacientes que, en teoría, uno debería ver más en enlace, como por la gravedad de la encefalitis. Consideraciones al respecto, precaución con las benzodiazepinas, porque pueden llevar a la depresión respiratoria, aumentar el compromiso de conciencia, pero sí serían útiles en casos de una clínica catatónica. Precaución con los antipsicóticos, porque como ya mencionábamos, hay una sensibilidad a efectos adversos. Puede empeorar la catatonía, podemos producir un síndrome neuroléptico maligno, y además disminuyen el umbral convulsivante. En caso de tener que usar algún antipsicótico, quetiapina podría ser una buena alternativa en estos pacientes. Y en caso de tener una catatonía resistente a benzodiazepinas o un síndrome neuroléptico maligno de difícil manejo, se podría considerar el uso de terapia electroconvulsiva. Eso, muchas gracias. Oye, súper bien la presentación, Bueno, excelente de hecho. Muy bien resumido lo que necesitábamos que expusieras. Así que, no, y lo mejor de todo es que ni siquiera te tuvimos que decir, como que fue como bien claro que captaste las patologías principales que eran las que quisiéramos que hablar. Ya primero quería dar la palabra como a si tienen alguna duda, algún comentario. ¿Ahorita? Yo tenía una duda. O sea, es un poco lo que dijo la Ana Karen y después otra duda. De la encefalitis autoinmune, como que uno va haciendo escalonadamente la red sobre el electroencéfalo, la PL, y dentro del estudio confirmatorio era algo que igual va en líquido cerebroespinal, ¿o no? Pero es algo que hay que pedir, no sé, por ejemplo, acá en el Sótero me imagino, como se pillan para afuera la católica, o son exámenes que tenemos acá. Se piden a la católica, y ahí hay que tener consideración de qué encefalitis estamos sospechando. Por eso es que se piden pareadas. Porque, por ejemplo, la encefalitis anti-NMDA, a pesar de lo que se pensaba más hace como 5 años, tal vez menos, es que servía como el que es en el suelo. La verdad es que no. Por lo menos a la anti-NMDA. Pero, por ejemplo, la anti-LGI1, esa es más rendidora del suero que la encefalorraquídea. Entonces, por eso es que se piden parear, ¿ya? Porque, bueno, como les decía, y ahí depende, digamos, depende qué encefalitis estáis sospechando. Y sí, se hace con convenio la católica. En general, o sea, cuando la sospecha es más alta, ahí uno debería pedir eso, ¿ya? O sea, no es como para todos los pacientes. Acuérdense que pillar a alguien con una presentación atípica de una enfermedad rara es muy difícil, ¿ya? Entonces la sospecha, la probabilidad de pretest es importante, ¿ya? Entonces uno sí habitualmente parte con resonancia, con protocolo psicosis, que es el que nosotros pedimos como para pillar encefalitis y cosas relacionadas a la epilepsia, y el electroencefalograma, ¿ya? Y con eso eventualmente uno podría avanzar en la PL, a menos que hayan signos altamente sugerentes de como encefalitis, que ahí sí uno pide como el tercer paso, que es la PL, digamos,
¿ya? Ahora, obviamente no todo el mundo tiene disponible esto en todos lados, pero lo que sí uno podría tener el citoquímico que eventualmente te podría dar como la pleocitosis, que es como importante. Las bandas también se piden con convenio, por si acaso, las bandas oligoclonales. Y eso principalmente. Entonces ahí como que también, si bien es cierto la PL podría salir normal, pero es raro, digamos, que tengamos electroencéfalo normal o sin algo, ¿ya? Que tengamos además resonancia normal, como que ya y tenemos un líquido normal, sin pleocitosis, como que es raro tener el triple negativo, ¿cachai? En general lo que uno hace es que si hacéis la PL y tenéis la duda, podéis guardar la muestra, onda como tomar una muestra, o sea, como tomar el tubo, guardar, congelar y dependiendo cómo te salga, podéis eventualmente pedir algo más, ¿cachai? A menos, como les digo, que la sospecha sea alta y en ese caso obviamente se tira el tiro, ¿no? Pero claro, como les decía, la probabilidad precoce es importante. El patrón extreme delta BRAT de la encefalitis anti-NMDA se ve solo en un 30% y habitualmente en la fase que el paciente ya está en UCI. ¿Ya? Para que se hagan una idea, el patrón extreme delta BRAT se ven digamos, fuera de la encefalitis, se ven solo dos condiciones, el recién nacido y el gallo que se está a punto de morir. ¿Ya? Entonces, el tercero es esta. ¿Ya? Entonces, no es algo frecuente de ver y habitualmente es manifestación que la encefalitis está re mal. ¿Cachai? Entonces, no es algo que uno debería esperar ver, digamos, en un paciente que está bien. ¿Ya? O sí, uno está levantando la mano, pero están sin cámara. Sí, Doc, una consulta respecto a las tomas de muestras que nos ha pasado. ¿Cuánto uno podría aguantar una muestra de repente si es que sabe? Porque nos ha pasado que como esto se lleva, efectivamente se congela, ¿eso baja el rendimiento del examen? ¿Lo mantiene? En Synfex están como hasta dónde te aguanta el rendimiento, así como, no sé, la muestra, no me acuerdo exactamente, pero en Synfex sale la indicación de cuánto tiempo aguanta congelado, cuánto tiempo aguanta refrigerado y cuánto tiempo aguanta normal. En general lo que tratamos de hacer es coordinar, para obviamente no tener ese problema, coordinar la toma de la punción lumbar con el día que se lleva a la Católica. Claro. Entonces ahí uno pregunta al laboratorio qué día están llevando, que si mal no recuerdo son los miércoles, no estoy seguro, no me acuerdo. Pero, y también hay un horario, habitualmente, no sé, la llevan las muestras a las 10 de la mañana o algo así. Entonces nosotros tratamos de tomar, por ejemplo, un TEC tempranito, cosa de llevarnos las muestras al tiro. Claro. O sea, en síntesis, como la toma y el examen que sea como analizado a forma posterior no sería tanto problema, pensándolo así como que tenga que preocuparme efectivamente que sea casi como analizado el mismo día. Sí, exactamente. O sea, aguanta la muestra, eso voy. Pero como te decía, yo miraría Synfex, así como para asegurarme de cuántos días son y a cuántos grados hay que guardarlo, todas esas cosas. Súper. Gracias, Doc. De nada. No sé si hay alguna otra pregunta. Ya, yo siempre les he hablado como del tema de la probabilidad pretest, ¿cierto? Siempre les he hablado de qué tan probable es, entonces yo les decía, es importante conocer la clínica de un cuadro encefalítico para sospecharlo, porque a veces, por ejemplo, dependiendo de la clínica, uno no va a sospechar una anti-NMDA, sino que tal vez vaya a sospechar otra. Y por eso es que es importante conocer cuál es la probabilidad que tu paciente tenga eso, ¿ya? Como les decía, siempre como regla hay que tener clara cuál es la clínica de cada una de las encefalitis, más allá de la anti-NMDA, para en el fondo sospechar de verdad lo que uno está buscando, ¿ya? Entonces, para que vayan tomando apuntes de esto, ¿ya? La anti-NMDA lo explicó súper claramente la Ana Karen, ¿ya? Reforzar el concepto de que mujer joven tiene relación de casi 4:1 versus hombre, ¿ya? Y habitualmente menor de 30 años. Entonces, en el fondo, un hombre que tenga, que a los 40 años la probabilidad que eso de verdad sea una encefalitis anti-NMDA muy baja, ¿ya?
Y la clínica, acuérdense, la anti-NMDA avanza relativamente rápido, días a meses, ¿ya? Entonces, alguien que ya haya tenido un episodio previo o que tenga una resistencia al tratamiento o lo que sea, que tiene, no sé, meses de evolución o años incluso, la probabilidad de que eso sea una encefalitis anti-NMDA es muy baja, muy baja. O sea, no es algo que deberíamos sospechar si es que un paciente ha tenido, ha tenido psicosis antes, y que ahora tenga un segundo episodio, por ejemplo, y que lleve meses de evolución de la psicosis, eso no es compatible con una anti-NMDA. Ahora, y eso en el fondo, claro, requiere probablemente estudio, pero yo me quedaría tranquilo que si la reso está normal y el electroencéfalo también, no avanzaría en más estudios, ¿ya? A menos que surjan otros signos de atipicidad, ahí sí, pero claro, ahí nuevamente hay que sospechar, o sea, lo que recomienda, lo que puso Lara Karen, que es como qué signos sospechosos de encefalitis implica que hay que pedir algo más. En general, casi todas las encefalitis o sea, perdón, todas las encefalitis autoinmunes tienen un perfil de encefalitis límbica. Vale decir que una encefalitis límbica primero se suele ver, aunque sabemos que la anti-NMDA, al menos dependiendo de la evolución de la enfermedad, uno suele ver, podría ver hasta la mitad de las resonancias normales, ¿ya? Ahora, eso se refiere a sin la hipercaptación temporal mesial. Sin embargo, en general hay signos inflamatorios del encéfalo, ¿ya? Es como raro que esté normal, ¿ya? Entonces, eso es una de las cosas importantes, ¿ya? Y la clínica de encefalitis límbica involucra la triada de problemas de memoria, sobre todo o de memoria anterógrada de hechos recientes, más convulsiones, más síntomas neuropsiquiátricos, ¿ya? Entonces, esa clínica de encefalitis límbica es relativamente como común a casi todas las encefalitis autoinmunes, ¿ya? Ahí las otras encefalitis que siguen, para que vayan teniendo claro más o menos el cuadro, la anti-LGI1, ya que es la antiguamente anticanales de potasio. En general, ahí el perfil clínico del paciente es distinto. En general da en adultos mayor y es el doble de frecuente en hombres que en mujeres. Y la clínica también es bien característica. Aparte de los síntomas de encefalitis límbica, acá las convulsiones son altamente frecuentes. Y además tienen distonías, como sobre todo orofaciales o braquiales. Y muchísimas, muchísimas. O sea, no es como un par, muchísimas, ¿ya? Al punto que a veces el error diagnóstico se sospecha como conversivo, ¿ya? Así como porque son muchas, ¿ya? Y en general, ahí es donde se ve hiponatremia resistente que no es explicada por otra cosa, ¿ya? Entonces, encefalitis límbica, convulsiones, distonías muchas y además hiponatremia en un cuadro en un adulto mayor, hombre, eso es sugerente de una encefalitis anti-LGI1, ¿ya? Hay otra encefalitis que es la CAS2, como sea SPR, que también, nuevamente, adulto mayor, y acá es groseramente más frecuente en hombres, casi 9:1. Nuevamente, encefalitis límbica, insomnio pertinaz. El insomnio es fuertísimo, no, como bien refractario. Característicamente hay algo que se llama hipereplexia, no sé si han escuchado ese término, ¿ya? Que es en el fondo una hiperactividad periférica que se puede gatillar como, en el fondo, reacción de sobresalto. Y eso podría gatillarse como con postura, en el fondo le sacáis reflejo y tener un sobresalto muy marcado. Incluso podría tener sobresalto hasta con el ruido. Uno puede aplaudirle al lado de la extremidad y empiezan a saltar, ¿ya? O tienen reacción de sobresalto muy marcada, como les decía, periférica, ¿ya? Y otra cosa que suelen tener es ataxia y disautonomía. Entonces, nuevamente, ese tipo de encefalitis, hombre viejo con estos síntomas es lo más frecuente. La encefalitis antirreceptor GABA, ¿ya? En general, mismo tema, encefalitis límbica, bueno, harta convulsión, y acá las convulsiones habitualmente son refractarias, ¿ya? Acá hacen status o convulsiones muy frecuentes que no andan con casi nada, y acá mucha angustia y alucinación, ¿ya?
Y los receptores, la encefalitis anti-AMPA, también adulto mayor, principalmente hombre, frecuencia 9 a 1, ¿ya? Y acá, nuevamente, cuadro de encefalitis límbica con mucho compromiso de memoria, y esta es una de las más asociadas a cáncer, ¿ya? Casi todas son poco frecuentemente asociadas a cáncer, ¿ya? Bueno, ahí la Ana Karen hablaba de la relación con los teratomas ováricos, pero por ejemplo las anti-LGI1 menos del 10% se asocian a tumor, las CASP menos del 5%, las AMPA es, como les decía, de las más frecuentemente asociadas, eso, ¿ya? Y finalmente la anti-DPPX, ¿ya? Que es como también más frecuente en hombres, el doble, también da un cuadro de encefalitis límbica, pero esta es la única que da una encefalitis límbica un poco más larva, en general evoluciona en meses, ¿ya? Pero acá hay un componente importante de pérdida de peso, hay diarrea de difícil manejo, hay hipereplexia también, y hartos síntomas cerebelosos y disautonomía, poco frecuentemente asociada a tumores. En general, casi todos los tumores, con excepción del anti-NMDA, los más frecuentes son, en el fondo, timoma y células pulmonares, o sea, cáncer pulmonar de células pequeñas. Por lo tanto, obviamente, en caso de las encefalitis, si hacemos el diagnóstico de alguna de estas encefalitis, el TAC como de tórax es importante también, ¿ya? Y acuérdense, como les decía, que en todas estas, la gran mayoría de lo que están mostrando, acuérdense que el concepto de encefalitis autoinmune es que tenemos autoanticuerpos dirigidos contra los antígenos de superficie, como en este caso, y en el caso de los onconeuronales, las encefalitis paraneoplásicas son, digamos, de antígenos intracelulares, ¿ya? Entonces, en ese sentido, debiese, por definición, tener marcadores de inflamación cerebral, ¿ya? Entonces, esa es la razón del por qué pedimos bandas oligoclonales y por qué pedimos síntesis intratecal de IgG albúmina, que esa es otra cosa que hay que pedir, ¿ya? Y se toma con contramuestra en sangre, porque, por ejemplo, las bandas tienen muchos patrones, casi 4, no me acuerdo si son 4 o 5, en donde algunos patrones son normales, ¿ya? Entonces es importante considerar eso, por ejemplo, que en el fondo las bandas comparativamente con la sangre y la síntesis intratecal de IgG, nos están hablando de lo mismo, que hay anticuerpos que están pasando la barrera hematoencefálica y están provocando encefalitis. Entonces, si uno no pilla ningún marcador sospechoso de anticuerpos, síntesis intratecal de IgG, o bandas oligoclonales, o pleocitosis de algún tipo, o sea, pleocitosis, que son más de 5 células de polimorfo en el líquido cefalorraquídeo, nuevamente la probabilidad de que esto sea encefalítico es baja, ¿ya? Independiente que hayan casos negativos, pero no es la regla, digamos, un cuadro clínico no característico con líquido que no tiene marcadores sugerentes de esto, con electroencéfalo que no te muestre nada, y con resonancia negativa, la verdad es que, en fin, ¿ya? Entonces, esos son como algunos conceptos, digamos, de eso. Entonces, por ejemplo, hay algunos patrones de bandas oligoclonales que en la sangre están positivas y la diferencia entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo no es compatible con que estén pasando anticuerpos al líquido cefalorraquídeo. Entonces, eso es una de las cosas a tener en consideración. Entonces, es importante tener claro un poquito esto y la sospecha diagnóstica, la tipicidad o atipicidad de la clínica, porque habitualmente, cuando uno no conoce esto, existe un sobreestudio de los cuadros sospechosos de esto. La Ana Karen mencionó cómo es la clínica un poco la anti-NMDA, no es esquizomorfa. Ya, de hecho, hay estudios que han visto cuántos de las encefalitis anti-NMDA la clínica es esquizomorfa y es casi cero. ¿Ya? Entonces, no es un diagnóstico diferencial, en este caso, habitual de la esquizofrenia. Acá hay una pregunta. Sí, yo tenía una duda. ¿Qué es lo que uno espera encontrar en general como frecuente en el electroencefalograma en estos pacientes? En general, casi siempre está alterado a lo largo de en algún momento de la enfermedad.
como acá lo que estamos viendo es un patrón encefalítico, lo que deberíamos ver es como alteraciones, o sea, y acuérdense, encefalitis límbica, con concepto, convulsiones, amnesia enterograsa, problemas cognitivos y síntomas neuropsiquiátricos. Entonces lo que uno debería ver es o actividad epileptiforme, o el lentecimiento generalizado que no sea explicado por efectos farmacológicos, ¿ya? Por ejemplo, si lo tenemos con benzodiazepinas encima, nos podría dar enlentecimiento generalizado, ¿ya? Y eso no necesariamente, y es raro que en el fondo eso sea suficiente para tapar otro tipo de actividades como epileptiforme, ¿ya? Pero claro, en general las alteraciones electroencefalográficas son inespecíficas, salvo el extreme delta Bratz, pero ya les expliqué en qué contexto se ve, ¿ya? Eso es lo que uno esperaría ver. O sea, pero el electroencefalo normal es altamente infrecuente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, y nuevamente el tema, perdón, para salir de las encefalitis autoinmunes, quisiera hablar 2 palabras del lupus neuropsiquiátrico. Y el lupus neuropsiquiátrico, como tú bien mencionabas, Ana Karen, le lleva muchas cosas. O sea, como que nuevamente, tipicidad versus atipicidad de la clínica, y una de las cosas que me gustaría destacar es que particularmente un lupus neuropsiquiátrico es muy poco probable que ocurra si el lupus no está activo. Entonces, obviamente, si queremos ver si el lupus está activo o no activo, recuerden que hay una escala que se llama el SLEDAI, ya que combina un montón de factores y que uno puede sacar un puntaje, y si el puntaje es, no me acuerdo, mayor a no me acuerdo cuánto, eso nos está hablando que el lupus está activo. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que mencionaba Ana Karen, los anticuerpos antifosfolípidos, que lamentablemente también tenemos que hacer algunos de esos con convenio a la Católica. Pero, por ejemplo, complemento normal, anti-DNA negativo, el ANA, acuérdense que no sirve para eso, anti-DNA negativo, complemento normal, sin daño a ningún otro órgano, difícil que la causa de esa psicosis sea lupus, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? O sea, uno siempre como que tiene la idea de como cuadros atípicos y siempre uno ve, no, pero es que hay estudios que muestran que puede pasar de que dé negativo, ya, pero acuérdense nuevamente, es uno primero, antes de pensar en las cebras, piensa en caballos y escucha calor, ¿sí? Entonces, eso. Sí, chicos, así que eso, yo creo que eso, si no hay más preguntas. Yo tengo una duda chiquitita. Ahí voy a aparecer. Sí. Ahí está. Respecto al metotrexato, ¿Ya? en su experiencia como causante de fatiga. Súper frecuente. Sí, porque lo que pasa es que me lo imaginé, lo busqué, pero aparece como no tan común, entonces me llama la atención, por eso le pregunto a usted, porque Sí. tengo una paciente con eso. Sí, es relativamente frecuente, sobre todo te diría si uno se le pasa que hay que suplementar folato. Acuérdense de eso. Con folato. Ah, ya. Que a veces pasa que como que se olvida ese detallito y claro, pues hay síntomas como más relacionados a la fatiga, ¿cachai? Como ese tipo de cosas importantes. Ya mesalacina o sulfasalacina, particularmente sulfasalacina, también puede tener algunos síntomas negativos como, o sea, perjudiciales para la neuropsiquiatría en general, ¿cachai? Ahí la Ana Karen mostró como casi todos los efectos como relacionados a los fármacos como inmunomoduladores, y es importante tenerlos en consideración. Nuevamente, si es que esto es compatible, hay alguien que se subió al techo, si esto es compatible con algo como más de patología psiquiátrica primaria, por supuesto que no es lo que uno piensa. Ahora, alguien estable que de repente le partiste metotrexato y se va a la punta del cerro, ahí empezamos a sospechar, ¿cachai? Ya, ok.
Eso, gracias. De nada. Ahora, que a mí me haya tocado ver harto no significa que necesariamente sea altamente frecuente, ya, para que no se confunda. Así que, eso pues, chicos. Si no hay más preguntas, damos por terminado el seminario. Muy buena presentación, refuerzo eso. Nos gustó harto con la doctora. Gracias. Muy bien, cuídense. Chao, que estén bien. Chao. Chao, gracias, Ana Karen.